Hola, hola chicas, chicos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al canal de Easy. Esta semana vamos a hablaros del impingement posterior de tobillo. Quizá nunca hayas escuchado hablar de esto, pero es una entidad que solemos encontrarnos con frecuencia en consulta. Quizá no hayas sabido identificar qué le ocurre a tu paciente cuando éste haya venido con dolor en la parte posterior del talón, como te estoy enseñando en este vídeo, un dolor punzante, sobre todo al hacer la flexión plantar, un dolor que se agudiza en mecanismos de carrera, salto y alto impacto, donde hay una flexo-extensión repetitiva y la persona, a medida que van pasando los minutos, empieza a referir una sensación de presión y dolor en la parte posterior del calcáneo. Justo aquí donde te señalo es la zona donde los pacientes suelen referir esa sensación incómoda, desagradable y molesta, que lo que les hacen es parar su actividad deportiva. Así que en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es si esto se puede explorar o no a través de la ecografía, que ya te adelanto que sí. Te voy a enseñar cuáles son los barridos que debes hacer primero, como hacemos siempre, para entender cómo es la exploración de la normalidad, y después te enseñaré cómo se observa la patología en esta entidad clínica. Así que nada, coge papel y boli, coge tu sonda, el ecógrafo y empezamos la exploración. Antes de empezar con la exploración, te voy a desvelar algo. El impingement posterior de tobillo se diagnostica a través del proceso de valoración, a través de la exploración manual. Es un diagnóstico que no se puede establecer únicamente a través de la imagen. De hecho, es poco probable que seas capaz de identificar ese impingement posterior con tu ecógrafo. Tiene que ser muy aberrante para que puedas distinguirlo. Piensa que al estar en planos profundos, la ecografía no va a ser la prueba de imagen que nos va a permitir saber si existe o no, en este caso, una cola del astrágalo. Pero sí que quiero enseñarte cómo se hace esta exploración de la parte posterior para que entiendas cuál es la distribución de los tejidos y dónde nos podríamos encontrar, en el caso de que fuera muy evidente, esa prominencia en la parte posterior del astrágalo. También te voy a contar qué es lo que tendrías que hacer en el caso de que, después de hacerle la valoración a tu paciente y efectivamente haber identificado que la persona presenta dolor al realizar la flexión plantar repetitiva, dolor cuando lleva un rato corriendo y empieza a generarle una sensación de presión en la parte posterior del Aquiles muy desagradable, sensación de quemazón y pinchazo por detrás del tendón de Aquiles, pero que cuando tú haces la exploración te das cuenta de que no es una tendinopatía, porque la clínica no se corresponde con la misma. Bueno, pues ante la posible sospecha del proceso de valoración, ya sabemos que siempre en Easy decimos, primero hacemos la valoración manual y el segundo paso es hacer la valoración ecográfica. Con la valoración ecográfica lo que conseguimos es recoger más datos, tener más información. ¿Más información para qué? Primero, para clasificar el tipo de dolor, si estamos ante un dolor nociceptivo, neuropático, nociplástico, para entender mejor, en el caso de que sea nociceptivo, cuál puede ser la fuente que esté provocando la clínica y ser más específicos a la hora de establecer el tratamiento y entender cómo se están comportando a nivel dinámico las estructuras en nuestro paciente. De hecho, la parte posterior del tobillo es interesante que la exploréis de forma dinámica. Y ahora te voy a decir por qué. Y esto sí que te va a servir para entender si, en el caso de que tú sospeches que tu paciente presenta un impingement posterior provocado por una prominencia en el astrágalo, va a haber un signo indirecto que puede que te acerque más aún a esa sospecha. Y ese signo indirecto suele darse cuando el flexor del primer dedo del pie presenta una tenosinovitis. Apunta esto, porque es importante. Las colas del astrágalo, los impingements provocados por prominencias óseas que emergen del astrágalo y que acaban comprometiendo las estructuras de la parte posterior del tobillo, muchas veces, por ese estrés repetido, acaban provocando como consecuencia una irritación en la vaina del tendón del flexor del primer dedo. Si tú ves que el flexor del primer dedo, que te lo encontrarás a nivel retromaleolar por la cara interna, presenta una tenosinovitis, sigue preguntándole al paciente porque puede que estés ante un problema de compromiso posterior y no ante una tenosinovitis aislada. Así que ahora lo primero que vamos a ver es cómo se ven las estructuras de la parte posterior del tobillo. Y a continuación te enseñaré qué es lo que se vería en otras pruebas de imagen, sobre todo en radiografía y en resonancia. Posicionaríamos a nuestro paciente en decúbito prono con el pie por fuera de la camilla. El pie por fuera de la camilla es importante para que podamos hacer una de las maniobras dinámicas que te quiero enseñar en esta exploración. En el corte longitudinal, lo que estarás viendo en tu pantalla, la primera referencia ósea, va a ser la cortical del calcáneo, que es esta que estamos viendo por aquí. Justo por encima, toda esta estructura que atraviesa la pantalla de extremo a extremo es el tendón de Aquiles, ¿vale? Que lo estás cortando longitudinal. Toda esta región más hiperecogénica y grumosa, ¿qué puede ser? La grasa de Käger, ¿vale? Es la grasita que se encuentra por debajo del tendón de Aquiles. Y en la interfase ya más profunda nos vamos a encontrar otras dos referencias óseas.
que serán, si este es el calcáneo, la siguiente que nos encontraremos será el astrágalo. Y la siguiente y más anterior, la tibia. ¿Vale? Van a ser como 3 montañitas. 1, 2 y 3. Calcáneo, astrágalo, tibia. Y ahora viene cuando quiero que hagas y pruebes hacer la maniobra dinámica del flexor del primer dedo del pie. Así que solicitar al paciente que te empuje con su primer dedo hacia tu mano y vas a ver cómo en la interfase profunda de la pantalla va a haber un vientre muscular que va a empezar a moverse y a deslizarse. Este es el flexor del primer dedo. Atento porque aquí vas a ver muy bien todas las interfaces y todos esos planos: piel, tejido celular subcutáneo, tendón de Aquiles, parte ya final de la grasa de Käger, flexor del primer dedo y alas corticales óseas que te he descrito anteriormente. Ahora me dirás, vale Ana, entonces en este corte vamos a poder ver una cola del astrágalo. ¿Tú qué crees? Contéstate a ti mismo, a ti misma. Es muy poco probable, a no ser que aquí haya una prominencia muy evidente, que se haya formado un espolón aberrante, no vas a poder verlo. Es una interfase muy profunda y la calidad que tú vas a poder tener con tu equipo, aunque sea un equipo muy bueno, va a ser pobre. Así que el signo indirecto que te puede hacer sospechar que existe un compromiso en la parte posterior es que el tendón del flexor del primer dedo del pie no deslice bien haciendo la maniobra dinámica, o que en el caso de que hagas la exploración a nivel retromaleolar por la cara interna, observes una tenosinovitis. Hoy no te voy a enseñar a hacer esa exploración, pero si utilizas la ecografía seguramente sepas ya hacerla. A nivel retromaleolar, en la cara interna del pie, si hacemos un corte en transversal, vamos a ser capaces de observar, entre otros 2 tendones, pues al tendón del flexor del primer dedo. Si observas ahí una tenosinovitis, apúntalo, porque si te encaja con la clínica de dolor posterior, dolor a la flexión plantar repetida, dolor al salto repetido, y el paciente es deportista o es bailarina, pues ya tienes muchos indicios para sospechar que puede que esta persona esté desarrollando un compromiso posterior, ¿vale? Un impingement posterior. Ya viene la última parte. ¿Cómo se vería esto en pruebas de imagen mucho más claras, donde sí vamos a ser capaces de identificar una cola del astrágalo, un compromiso posterior? Aquí lo que haríamos sería, ante nuestras sospechas, hacer un informe, adjuntar las imágenes que hayamos podido adjuntar si es que son relevantes, y el médico le mandaría al paciente una prueba de imagen, o una radiografía o una resonancia. Si existiera un compromiso posterior, en la radiografía se evidenciaría muy bien. ¿Y dónde lo observaríamos? Pues mirad, en este caso esta persona tiene varios compromisos anteriores y posteriores, que muchas veces están provocados por lesiones repetitivas, como pueden ser esguinces que no han evolucionado de una forma correcta, y al final los tejidos acaban generando este tipo de calcificaciones. En la parte posterior se encontrarán alineadas con la parte final del astrágalo, como ves aquí. Hay diferentes formaciones que podemos encontrar, pueden ser únicas, en forma de pico, diversas y múltiples, agrupadas en esta parte posterior, y la morfología puede variar enormemente entre unos pacientes y otros. Lo importante es que la radiografía es una prueba de imagen, nos va a permitir saber, y rápidamente, porque es una prueba que se hace rápido generalmente, nos va a permitir saber si nuestro paciente presenta un compromiso posterior de estas características. Si fuera así, pues bueno, ya podríamos determinar el tipo de tratamiento más recomendable para la persona que acudirá a consulta. Otras pruebas de imagen, como la resonancia magnética, nos van a evidenciar de una forma más clara si, además de esa estructura ósea que se ha formado adyacente en la parte posterior del astrágalo, como estáis viendo aquí, existe líquido alrededor de la región. En este caso también veríamos líquido, obviamente. Pensad que es una estructura ósea que está irritando todas las estructuras blandas de la parte posterior. Al final, ese estrés repetido va a generar una alteración tisular y va a crear un compromiso donde probablemente aparezca líquido sinovial. Ya por último, pues fijaros, aquí hay otro ejemplo, un compromiso posterior más grande, más caudal. Por eso os decía que podemos encontrarnos de muchas características, muchas formas, pero todos cursan con esa misma clínica que os hemos descrito a lo largo del vídeo. Bueno, ahora ya sabes identificar la parte posterior del tobillo con tu ecógrafo. Ya sabes que no es la prueba de elección para diagnosticar un impingement posterior. Y en caso de sospecha, haces un informe, derivas al médico y se continuará con el proceso de diagnóstico a través de otras pruebas de imagen. Chicas, chicos, espero que os haya servido, que os haya ayudado y que ahora entendáis mucho mejor qué es el impingement posterior, cómo se observa a través de la ecografía y sobre todo también cómo explorar la parte posterior de un tobillo en estado normal. Que como siempre os digo, la parte importante primero es entender la normalidad. Si esto lo tienes claro, identificar la patología va a ser súper sencillito. Así que, como cada semana, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Chao, 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 chao.